y la bendición que nos da de poder aprender. Un día más, vamos a, eh, vamos a compartir pantalla. Ajá, un ratito, tengo que activar la clave. Segundo. A ver, un segundo. Vamos a activar la clave. Mm, Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, compartimos. Listo. Entonces, vamos a seguir. Recuerden que ya estamos entrando a la unidad 2, estamos avanzando. Hemos terminado la unidad 1 del curso, según el sílabo. eh, Ahí está. Estamos llegando al curso. Y el día de hoy vamos a continuar con la valoración de estudios observacionales analíticos. ¿Ok? Vamos a entrar a una primera parte donde vamos a evaluar, recordar un poquito de qué estamos hablando y luego entrar a ver, según Strobe, nuevamente vamos a insistir en este modelo, que es el recomendable para poder aprender a hacer un análisis parte por parte, ¿no? Tenemos los tipos de investigación cuantitativo. Este es el gran grupo. Recuerden que hay dos grandes grupos, el cuantitativo y el cualitativo. Dentro del grupo cuantitativo tenemos los estudios correlacionales que los difieren de los estudios descriptivos. Recuerden que los estudios descriptivos que vimos en un primer momento corresponden a series de casos, ¿no? En inglés se llaman outcome studies, estudios de resultados. Y estos son estudios que se llevan a cabo donde se describe una realidad muy particular de un grupo de personas, por lo general, ¿no? Por eso se llama outcome studies o case series de casos, ¿no? Asocia variables, ¿sí? Lo que hace es busca como objetivo establecer algún nivel de asociación entre dos variables al menos, o pueden ser más, por lo general son más, pero no de tipo causal. Por lo general son una asociación no causal. ¿Ok? Hemos comentado durante el curso que la asociación de tipo causal, por lo general, como ocurre en los estudios terapéuticos, por ejemplo, en el estudio terapéutico yo tengo que demostrar que existe una asociación de variables de un nivel causal, o sea, un fármaco produce un efecto. Por eso los términos eficacia, por ejemplo, son términos que se deben atribuir solamente a estudios experimentales. Eficacia, efectividad, eficiencia. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de población. Esto es, yo tengo que establecer asociaciones de variables en una muestra, en un grupo de personas, para hacer una inferencia de estos resultados a una población, ¿no? Tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más variables en un concepto en particular. Su principal utilidad es saber cómo se comporta una variable al conocer el comportamiento de otras relacionadas. Esto es, puede ser la variable independiente, dependiente, aunque este término se usa más en los estudios experimentales y se prefiere utilizar como variable predictiva y de resultado como términos en el campo observacional analítico, ¿no? Acá también vamos a tener como punto importante y crucial, determinante en la calidad de un modelo o un estudio observacional analítico, ¿no? El rol de otras variables que son las llamadas variables intervinientes o de confusión. Tenemos entre los tipos tradicionales, clásicos de las observacionales analíticos, las cohortes, ¿no? La cohorte se usa este término porque en Roma los soldados se avanzaban en grupo, ¿no? Entonces se llamaba eso cohorte. Y se usa en investigación clínica porque es un grupo de personas que se controla a lo largo del tiempo. Tenemos variables predictoras y de resultado, como mencionamos, y se busca describir la incidencia, ojo, cohorte define incidencia, transversal define prevalencia, o evolución natural de una enfermedad para analizar variables predictoras. Puede ser prospectivo, donde se elige una muestra y se mide las variables predictoras, luego se mide las variables de resultado, luego de un periodo de tiempo. O sea, ambas variables son medidas por el investigador. Su desventaja de la perspectiva, yo podría añadir en primer lugar que por lo general estos tamaños muestrales son grandes y deben ser estimados siempre, ¿no? La limitación es una inferencia causal, ya hemos dicho. Este tipo de estudios tienen muchas limitaciones para poder establecer causalidad
De hecho, son estudios que tienen valor en el campo de la epidemiología, por eso se llaman también estudios epidemiológicos, pero en realidad debemos definirlos como observacionales analíticos, ¿no? Es una limitación para establecer una inferencia causal en las variables y la interpretación se ve afectada por las llamadas variables confusores. Hemos comentado esto, ¿no? Por lo general, uno puede pensar que tenemos asociación entre dos variables, por ejemplo. Puedo yo pensar, a ver, vamos a poner un ejemplo, nivel socioeconómico y desnutrición. Entonces, yo puedo pensar que hay una asociación causal entre el nivel socioeconómico y la desnutrición. Sin embargo, hay otras variables que juegan. Por ejemplo, ¿cuál? El nivel cultural, el nivel de educación, por ejemplo. El nivel de educación podría influir significativamente en la desnutrición también, o algunos otros factores. Entonces, estas variables que están jugando dentro de este esquema de variables intervienen y producen confusión en el sentido de que yo podría interpretar de manera errónea que una variable está directamente relacionada con otra, cuando existen otras que tienen un mayor peso. ¿Ok? ¿Qué otro comentario? Bueno, lo que decía, se requiere un número grande. Por lo general, en estas cohortes se requiere un número grande de pacientes y se tienen que seguir por largo tiempo. Por eso es difícil hacerlas, porque el seguimiento requiere de, de un cuidado particular durante mucho tiempo para un grupo grande. Entonces van a ver ustedes que los estudios de este tipo tienen esa característica, ¿no? De hecho, esto va a representar un incremento en los costos y otras limitaciones para estudiar cuando son variables poco frecuentes. ¿Qué pasa cuando son variables que son poco frecuentes de encontrar? Que vamos a necesitar más para poder determinar el total de personas que se deben incluir en la muestra. Estos estudios son más eficientes cuando estas variables son más frecuentes y son más comunes de observar. En los retrospectivos, aquí la reunión de la cohorte, la medición de la primera variable que es la predictora, y el seguimiento se hace en el pasado, ¿no? Este estudio solo es posible si se dispone de datos adecuados sobre los factores de riesgo y las variables de resultado en una cohorte de personas. O sea, esto ya tiene que estar medido y registrado previamente. El investigador identifica una muestra de población reunida en el pasado, recoge los datos medidos en el pasado y luego hace la medición de la variable de resultado, porque la que recoge en el pasado es la variable predictora, pero la variable de resultado es medida en el presente y se convierte en una cohorte de tipo retrospectivo, ¿correcto? Ventaja, bueno, es menos costosa, requiere menos tiempo, más fácil de ejecutar. Y en relación a su desventaja, podemos mencionar que el principal inconveniente es el limitado control del investigador sobre el muestreo, porque la muestra ya está establecida previamente. Acuérdense ustedes nuevamente, lo voy a repetir una vez más porque tiene que quedar bien claro en su cabeza. Diseño, población, recuerden, al grupo de personas a las que se le infieren los resultados de un estudio. Muestra, grupo de personas que son medidas y que representan a una población. Ojo, muestreo, proceso de colección de la muestra. Todos estos puntos son muy relevantes. ¿Qué más debemos ver en una metodología? Instrumento. ¿Es validado o no es validado? ¿Qué instrumentos se usa? ¿Qué instrumentos se usan en otros estudios? ¿Los podemos comparar o no podemos compararlos? ¿Qué más? Después de eso, con estrategias de variables confusoras en este tipo de estudios. ¿Qué más? Estadística, ética. Ese esquema tiene que estar en su cabeza cuando analizamos metodología. Es lo básico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos estas limitaciones en las cortes retrospectivas. En un estudio de corte prospectivo, ¿qué ventaja tenemos? Bueno, es una importante estrategia para evaluar incidencia, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Las cortes determinan incidencia, las transversales determinan prevalencia. La incidencia, que son un número de nuevos casos de una afección en un intervalo de tiempo especificado. Enfoque prospectivo permite medir las variables de forma más exacta porque medimos ambas variables, la predictora y la de resultados. A diferencia de la variable de la cohorte retrospectiva. En la cohorte retrospectiva solo medimos la variable de resultado. La predictora es medida por otra persona. De ahí la limitación. Muy bien. Entonces, usando, tenemos las
cortes. Ahora vamos a ver los casos control. Recordando los tres grandes grupos dentro de los observacionales analíticos, ya los hemos mencionado, que tenemos las cortes bien mencionadas, los casos controles y los transversales. ¿Ya? Muy bien. En los casos controles, un grupo particular de estudios, estos son siempre retrospectivos. Recuerden esto. Los casos control es un estudio de tipo retrospectivo. Acá lo que hacemos es recoger una muestra de la población con una determinada variable de resultado de enfermedad. Estos hacen los casos, por ejemplo, paciente con infarto. Y otra de una población sin riesgo, pero con enfermedad. Esto quiere decir que pueden tener las mismas características, ¿no? Pero no tienen enfermedad. En este caso, puede ser que no tienen infarto. Ahora, luego se comparan los niveles de distribución de las dos variables predictoras en las dos muestras para ver cuáles están asociadas con la variable de resultado. Eso lo vamos a ver entonces a través usualmente del odds ratio. El odds ratio es el que determina, es la medida de asociación que permite establecer esta, esta asociación de variables. ¿Okay? Es muy relevante considerar un punto importante. En el punto clave central en el estudio caso control está en la parte inicial de la metodología, en lo que corresponde a muestra y muestreo. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el grupo de casos, si bien es cierto, es más fácil de poder identificar porque tienen el evento o la enfermedad, vamos a llamar infarto. Pero el grupo control no es un grupo que puede ser tomado de cualquier lugar. Es un grupo que tiene que tener las mismas características del grupo de casos, pero que no han desarrollado. Y ahí radica un poco la dificultad para encontrarlos. Por ejemplo, puede ser que en un hospital yo haga un estudio, digo, haga un estudio caso control, donde voy a determinar los casos, por ejemplo, por algún tipo de complicación o algún tipo de presencia de en un grupo, en una población pediátrica. Tendría, por ejemplo, que coger mi grupo de casos, perdón, mi grupo de controles, de repente del control de niños sanos. O sea, niños que acuden de la misma región, de la misma ciudad, que tienen más o menos las mismas características que el grupo de niños que tienen la enfermedad, ¿no? Y que acuden a un control de niños sanos, que no tienen la enfermedad. Entonces, eso me permite hacer que sean muy similares a excepción del evento. Entonces, repito, muy relevante es el proceso de muestreo. Además, debemos recordar que el tamaño muestral de los controles, por lo general, debe ser al menos de 2 a 4 veces mayor que el de los casos. Esto porque potencia el nivel estadístico del estudio, el poder estadístico del estudio. Entonces, es muy relevante. Algunas veces se puede hacer caso control igual número, pero a veces es difícil establecer, más difícil conseguir el número de casos, de controles que de casos. Por ahí que lo que hacemos es, es posible hacer igual número, pero lo recomendable es que sea de 2 a 4 veces más el número de controles que el de casos, ¿no? Entonces, para estudiar causas de enfermedades frecuentes, los modelos anteriores no lo permiten, ¿no? Además son caros, se necesitan de muchos pacientes para establecer factores de riesgo, o sea, hablamos con cohortes particularmente, ¿no? Se necesita un grupo grande. En cambio, en el caso control no. Una serie de casos, por ejemplo, de pacientes con una enfermedad puede identificar un factor de riesgo usando el conocimiento previo de la prevalencia del factor de riesgo en la población. Para más factores de riesgo es necesario un grupo de referencia, de tal forma que la prevalencia del factor de riesgo en las personas con enfermedad, que son los casos, se puedan comparar con aquella que no tiene enfermedad, que son los controles, ¿no? Entonces, estos estudios son estudios que proporcionan un cálculo de la solidez de la asociación entre la variable predictora y la presencia o ausencia de la enfermedad. Estos se encuentran en formato de OSRE. Ya hablamos del OSRE anteriormente. Su ventaja es más barato porque, en primer lugar, es retrospectivo, se necesitan menos casos en comparación con las cortes. Su eficacia para variables resultados poco frecuentes, porque, como repito, se necesita menor número de casos. Requiere de pocos participantes. Su utilidad para generar hipótesis sobre causa de un nuevo brote de enfermedad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se necesita menos casos, ¿no? Diferente. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un estudio orientado al efecto de la circuncisión, ¿no? En la aparición de cáncer de pene para un
realizar un estudio de cohortes, nosotros necesitamos detectar un factor de riesgo con una muestra de aproximadamente 6.000. Si quisiéramos hacer un ensayo clínico aleatorizado del mismo estudio, tendríamos el mismo tamaño de la muestra, pero los casos aparecerían a una media de 67 años. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico es prospectivo. Ese es el gran problema de los estudios prospectivos, que hay que esperar a que aparezcan los eventos, las enfermedades. Y si estas no son muy frecuentes, vamos a esperar mucho tiempo. Además, si hacemos una cohorte, un seguimiento, van a necesitar un tamaño de muestra mayor. Si quisiéramos hacer el mismo planteamiento, un modelo caso control, para detectar el mismo riesgo relativo, solo serían necesarios 16 casos y 16 controles, lo cual no requiere mucho tiempo. Además, como les digo, no hay que esperar la aparición de estos. ¿Por qué? Porque se hace de manera retrospectiva. Para enfermedades poco frecuentes o que tienen largos periodos de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad, estos estudios casocontroles son más eficientes y a veces es la única posibilidad de ejecutarse, ¿no? Desventajas, hay sesgos, ¿no? Primero, porque hay un muestreo de casos y de controles por separado y además hay una medición retrospectiva. Esto siempre representa una limitación porque otra persona hizo la medición de la variable. Entonces no tenemos una certeza al 100% de la medición, cómo se hizo, si se hizo en condiciones óptimas. A diferencia de las cortes prospectivas donde ustedes hacen la medición de ambas variables, la predictora y la del resultado. Además, las muestras conformadas de esta manera pueden no ser representativas. Esto es un poco más, ¿debido a qué? Porque los tamaños son más pequeños, ¿no? Esa es una limitación. ¿Cuáles son las estrategias para seleccionar los grupos? Primero, hay que obtener los controles a partir de los mismos centros de los casos. El ejemplo que les mencionaba. Muy relevante poder hacer esto de esta manera, ¿no? La medición de los controles a partir de los mismos centros. Luego, emparejamiento, o sea, algunas variables hay que controlarlas a través de hacerlas similares, la misma edad, por ejemplo. Eso ayuda a que se puedan hacer más similares los grupos de caso y control. O también el uso de una muestra de casos basada en la población, o usar dos o más grupos de control, o incrementar el tamaño del grupo control, como ya mencioné, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un estudio para establecer la asociación entre la vitamina K y el riesgo de leucemia en infantes. Entonces, tenemos el grupo caso, acá en rojo, que tienen leucemia infantil, y el grupo control. Yo quiero evaluar la asociación de la vitamina K. Entonces pongo acá, esta es mi variable predictora y esta es mi variable de resultado, con leucemia y sin leucemia. Hemos hecho un muestreo donde el grupo control se obtiene a partir del mismo centro de donde se obtiene el grupo con enfermedad, con leucemia infantil. Y aquí las variables tenemos vitamina K y sin vitamina K, ¿no? Administrada. Entonces se hace un cuadro de 2 por 2. Tenemos acá, por ejemplo, 69 con vitamina K que hicieron leucemia infantil y 38 sin vitamina K que hicieron leucemia infantil. En el grupo control fueron 63 con vitamina K y 44 sin vitamina K. El total de 107, como ustedes ven, y acá hacemos el cruce para determinar el odds ratio. El odds ratio es una medida de asociación en estudios transversales retrospectivos. Ojo, no solo caso control. También hay estudios, creo que ya lo vimos en las prácticas anteriores, de la semana anterior, que vimos estudios de transversales observacionales analíticos que usaban como medidas de asociación de los redes. Entonces no debemos sorprenderlos. Eso también se usa en estudios transversales analíticos. Se usa acá, ¿por qué? Porque se hace una sola medición, entonces es transversal. Y como es retrospectivo, se aplica perfectamente, ¿no? El A por el D, ¿sí? Como una cruz, y el C por el B, o el B por el C, ¿no? Y esto nos da 1,17, ¿no? Ahora hay que estimar este valor, ¿no? Entonces, acá, como dice, que la enfermedad es poco frecuente, la leucemia infantil, la radio provee proporcionar un buen cálculo de riesgo relativo. ¿Cómo lo estimamos? Ah, perdón, no está acá, pero básicamente todo aquel valor que se acerque a 1 no representa una asociación. ¿Cómo lo podemos leer en este caso? Bueno, muy simple. Podemos decir que la vitamina K no es un factor asociado, que es protector, ¿no? O asociado, puede interpretarse como protector al desarrollo de la leucemia infantil, ¿ok? Porque el valor es cercano a 1.
Cuando el valor se incrementa, podemos hablar de una asociación positiva o cuando disminuye es menor de uno, de una asociación negativa. Cuando se evalúan factores de riesgo, podemos decir que es un factor de riesgo para desarrollar el evento, puede ser un infarto, por ejemplo, o si es menor de uno, podemos decir que es un factor protector. Esto pasó, por ejemplo, durante la pandemia con COVID-19, donde el asma se pensaba que era un factor de riesgo. Sin embargo, los estudios de este tipo determinaron que el asma no era un factor de riesgo, más bien era un factor protector. Y esto tuvo una explicación fisiopatológica que, bueno, no viene al caso ahora, ¿no? Vamos a ver algunos estudios de cohortes, transversal y caso control. Son los tres grupos grandes. Hay ventajas y desventajas que debemos nosotros considerar en estos grupos. Por ejemplo, en las cohortes se establecen secuencias de acontecimientos múltiples variables y se produce incidencia. En el transversal es más fácil, es un solo tiempo. En el corte son dos tiempos de medición, produce prevalencia, a diferencia de la cohorte. Y en el caso control, cuando son variables poco frecuentes de observar, es útil. Cuando tienen corta duración, las muestras son más pequeñas en comparación con los estudios anteriores. Eso hace que sea menos costoso y produce objetos. Las desventajas, como decimos, se requieren grandes tamaños de muestra, ¿no? Si la variable es infrecuente, es poco probable de ejecutarse. Acá en el transversal no hay seguimiento, no es útil para variables predictoras y resultado poco frecuente, al igual que las cohortes, y también se necesitan muestras grandes, ¿no? En el caso control, el gran problema es el grupo control, que a veces no se hace un buen muestreo y el grupo control se toma de otro lado y tiene características diferentes, crea un sesgo, se llama sesgo de muestreo. Y también un sesgo de medición. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza retrospectiva. Hemos dicho que cuando se hace una medición en el pasado, esta valoración no se tiene la certeza que se ha hecho en condiciones óptimas. Además, es limitado a una variable de resultado, no produce prevalencia ni incidencia a diferencia de los anteriores, aunque acá, como hay una medición transversal en un solo tiempo y es retrospectiva, podría producir prevalencia. Bueno, algunos detalles, recuerden, siempre recordando el valor del checklist STROBE, el Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, que es aquella declaración que se llevó a cabo para poder tener una pauta de valoración de estudios, que es lo que yo recomiendo que puedan utilizar, aplicar en su valoración de sus artículos. Después, poco a poco, adquirirán más expertise, ¿no? Bueno, acá es una sistematización de los elementos clave que deben aparecer en un buen artículo. Hay que destacar estos puntos que refieren cómo los autores explican la investigación y qué son los criterios que se deben utilizar para valorar su validez. Estas guías se entroncan con las guías de lectura propuestas hace unas décadas por los pioneros de la epidemiología clínica. Se trata de una lista de comprobación para aumentar la calidad de la publicación de los informes de los estudios epidemiológicos. Generalmente esto se hace en en artículos originales que ya sabemos cuáles son, ya los hemos revisado. Y por ende permite valorar la calidad o hacer una lectura crítica de estos estudios, ¿no? Esta lista Strobe contiene para los tres diseños epidemiológicos principales. Repito, estos estudios observacionales analíticos representan los estudios más importantes en el campo de la epidemiología. Permiten, ¿por qué? Porque los estudios epidemiológicos son aquellos que complementan una información muy valiosa a los estudios experimentales, porque no se pueden hacer ensayos clínicos y obtenemos información que se da a través de seguimiento de los pacientes o a través de la evaluación o asociación de variables. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero, ya se sabe actualmente, y esto se sabe por estudios epidemiológicos, obviamente, ¿cómo sabría yo si es que el tabaquismo produce cáncer de pulmón? Me van a decir, bueno, efecto, si es causal, entonces tiene que ser un ensayo clínico. Yo les diría, entonces, ¿qué pensamos hacer? Vamos a aleatorizar dos grupos y vamos a poner a fumar uno y otro no. No, es imposible. No podemos hacer eso porque por la ética de investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los modelos observacionales, epidemiológicos. Actualmente nosotros sabemos que el tabaquismo produce cáncer de pulmón debido a los estudios de tipo epidemiológico, principalmente cohortes, estudios cohortes y caso control, ¿no? Entonces son 22 puntos organizados, ¿no? Según el esquema básico que conocemos. Ya lo he
comentado en la clase anterior, no voy a redundar mucho en este punto, pero vamos rápidamente recordando el título, el resumen, la introducción. Dentro de la introducción, lo más relevante es el objetivo, que recordar eso, ¿no? Acá tenemos ejemplos, por ejemplo. Nosotros en esta clase vamos a ir desmenuzando poco a poco de manera paralela, cosa que no hicimos en la clase anterior, con lo cual tenemos, eh, sí, gente, a este estudio. Este es un estudio, dice, hábitos de vida y mortalidad cardiovascular de mujeres menopáusicas. Este es un estudio de cohortes de base poblacional, es un estudio realizado en Alicante, España, por este grupo de trabajo que pertenece a la Universidad Miguel Hernández de Elche y algunos de la Universidad de Alicante también. Y acá tenemos el resumen, ¿no? Que hay que valorar. De este resumen, básicamente, en la introducción, el objetivo de este estudio es conocer los hábitos de vida y las enfermedades crónicas asociadas con mayor riesgo cardiovascular en mujeres menopáusicas, así como construir una escala de riesgo. Ese es su objetivo, para lo cual metodológicamente establecen una cohorte retrospectiva de base poblacional, teniendo como fuente de datos la Encuesta Nacional de Salud de España de 2011, incluyendo mujeres de edad mayor o igual de 50 años, y se recogieron las características que mejor definían aquellos hábitos de vida en este grupo de mujeres. Se hizo el seguimiento de la mortalidad desde el 2011 hasta el 2017. Es un periodo corto, pero hay que considerar que estas variables, que son los hábitos de vida, pueden ser más frecuentes de observar. ¿Qué tuvieron de resultados? Acá estamos analizando un poco el resumen para ir enfocándonos en las partes siguientes, ¿no? 5.953 mujeres. Esto corresponde claramente a la característica de un estudio de cohorte. Son tamaños muestrales grandes. Una media edad de 66 años. La incidencia, recordemos que los cohortes proveen incidencia, de la mortalidad cardiovascular fue de 4%. Se relacionaron con la mortalidad cardiovascular. ¿Qué hábitos? Consumo de verduras menor de una vez por semana, tabaquismo, exceso de horas de sueño, o tener actividad principal diaria sentada la mayor parte del tiempo. Miren, el modelo predictivo presenta un estadístico C sincero en la muestra de prueba D, y acá nos da un valor de 0.8407 con un intervalo de confianza entre el cual se encuentra. Finalmente, las conclusiones dicen hábitos de vida como consumo de verduras, actividad principal diaria, horas de sueño o tabaquismo son factores de riesgo de mortalidad cardiovascular de gran relevancia entre las mujeres menopáusicas. Se aporta una sencilla escala de riesgo autorreferida a 6 años con elevada capacidad predictiva, que es lo que nos da este estadístico, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta valoración preliminar, me parece bastante bien organizada. Acá tenemos la introducción, ¿ves? No vamos a entrar a los detalles, que no es el punto, pero sí destacar nuevamente la parte que nos corresponde analizar, que es el objetivo. El objetivo del presente estudio es conocer, con base en una encuesta nacional de salud de una población representativa en España, hábitos de vida y enfermedades crónicas asociadas con riesgo cardiovascular, ¿no? Podría ser mortalidad. Hay que ver, ¿no? Porque las conclusiones se basan en la mortalidad. Hay que interpretar a qué se refieren con mayor riesgo, es diferente, ¿no? El riesgo cardiovascular puede ser una serie de eventos, podría ser, por ejemplo, stroke, ¿no? ACV, ¿no? Y mortalidad es otro, infarto es otro, ¿no? Todos son características o variables resultados de riesgo cardiovascular. Sin embargo, en el resumen, como ven ustedes acá, a ver, espérense, se habla de mortalidad, ¿eh? Entonces, ahí hay diferencias que hay que ir puntualizando, porque hay que ver a dónde quiere el estudio, cuáles son esas variables, ¿no? El diseño del estudio, el lugar, bueno, acá, en este caso, esto es una cohorte, no lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, estos son los puntos del Strobe, ¿ven? Que hay que destacar, puntos 6, 7, 8, ¿no? Por ejemplo, variables de interés, métodos de cómo se ha medido, esto debe estar bien descrito. Acá las variables, hay que ver cuáles son todas las variables, la exposición, cuáles son los predictores, cuáles son los potenciales variables confusoras, ¿no? Todos estos detalles en el caso de cohortes, ¿no? En el caso de cohortes, ¿no? Muy bien.
Acá, por ejemplo, estas son las definición, como bien dice el Strobe, aquellas pautas de definición de aquellas variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables sociodemográficas? Repito, ya. Bueno, acá hay unas preguntas, he visto lo vamos a contestar ahora al final, mejor de la clase, lo vamos a contestar. Variables sociodemográficas a considerar, ustedes las pueden ver acá, ¿no? Perdón. Para arriba, ahí está. Variables sociodemográficas, edad, comunidad autónoma de residencia, clase social basada en la ocupación de la persona de referencia, país de nacimiento, estado civil, nivel de estudios e ingresos mensuales netos en el hogar. Variables de hábitos de vida, consumo de tabaco, frecuencia de exposición a ambientes de humo, consumo de alcohol, horas de sueño diarias. Como ven ustedes, estado de salud, más ahí, acá hay una serie de variables, todas estas variables han sido evaluadas. Ahora, en ese estudio es un estudio retrospectivo. ¿Qué indica un estudio retrospectivo? Que la variable predictora, que son todas estas, son las variables predictoras, todas ellas, se han medido por otra persona en el pasado. Y eso crea el sesgo de medición. Y hay que considerarlo. No es lo mismo una variable, una cohorte prospectiva de una cohorte retrospectiva. Ahí hay una gran diferencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir acá. Perdón, no me permitía el formato de la pantalla. Muy bien. Los métodos, nuevamente, ya les he mencionado, he hecho una revisión de aquellos puntos relevantes, ¿sí? Hay que determinar aquellos fuentes de sesgo. Ya hemos mencionado en este estudio al menos dos importantes, sesgo de medición y sesgo de muestreo, como algunos más importantes, ¿no? El tamaño del estudio, a veces se puede estimar un tamaño muestra. ¿Qué es lo que ocurre? En la mayoría de estudios, como ustedes lo van a ver en la revisión, cuando revisemos los estudios de cohortes, ustedes van a ver que se envía una encuesta a un grupo grande de una población determinada y se trabaja con aquellos que respondieron a la encuesta. Pueden ser muchos, pero la única manera de tener una certeza de que el tamaño de muestra corresponde a una población es a través de una estimación del tamaño muestral. Y ahí se falla muchas veces, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto, métodos estadísticos, ¿no? Hay que ver cuáles medidas de asociación se han utilizado. Ya hemos mencionado el odds ratio como una muy utilizada. En el caso de las cohortes, es muy importante ver del tamaño de muestra o de la muestra estimada cuántas pérdidas hubo en seguimiento. Es relevante, porque a veces puede ser que sea un seguimiento inicial con un número de personas y se termine con otro. Y el hecho de que ocurra una pérdida significativa limita mucho la valoración. Acá tenemos los métodos, nuevamente regresando al estudio que estamos revisando, y podemos ver que se trata de un estudio observacional de corte retrospectivo, ¿correcto? La variable predictiva medida en el pasado, de base poblacional, con una encuesta, que es esta de aquí, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en este periodo de tiempo, entre 2011 y el 2012. ¿No? Ahora, acá dice un diseño muestral complejo trietápico, estratificado y representando a todos los residentes en España mayores de 18 años. O sea, acá ha habido un muestreo que permite corregir deficiencias del tamaño muestral. Este estudio se llevó a cabo cumpliendo, esta es la parte ética, bastante breve de todas maneras, ¿no? Dice, en el presente estudio se incluyó mujeres mayores o iguales de 50 años, se excluyó las que presentaban valores perdidos en alguna de las variables del estudio, se recogieron características sociodemográficas y de la población en estudio que mejor definían aquellos hábitos de vida que hemos mencionado, así como estado de salud o antecedentes médicos comunicados por ellas en el momento de la encuesta. Esto crea un sesgo, definitivamente, y se realizó seguimiento en la mortalidad de las mujeres hasta el 2017, por 6 años. También podría considerarse este periodo de seguimiento como un periodo corto, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de eventos asociados a morbilidad o mortalidad cardiovascular. Para eso se hizo un curso probabilístico de la ENCE-11, que es el instrumento con la base nacional de defunciones por causa de muerte. Entonces, acá nos queda más claro que
están apuntando a mortalidad cardiovascular más que morbilidad, como se mencionó en el objetivo de mi introducción. El objetivo de este estudio es la muerte por enfermedades del sistema circulatorio. Este es el código del CIE que permite identificarlo en el sistema y muerte por otras causas, ¿no? Se extrajo la siguiente información como variables de exposición en este estudio. Luego tenemos el análisis descriptivo en primer lugar. Siempre en estos estudios hay una primera tabla, es la tabla 1, ustedes la van a ver. Es una estadística de tipo descriptivo, ¿ok? Que son las variables mediante el cálculo de frecuencias, ¿no? De las mismas. Ustedes van a ver la variable, su número y su frecuencia a través de un porcentaje. Una tabla de frecuencia. Esta tabla siempre se presenta como tabla 1. Permite determinar las características de la muestra. Se analizaron los factores asociados con la incidencia de mortalidad cardiovascular mediante tablas de contingencia aplicando un chi cuadrado. Chi cuadrado es un eje estadístico que se utiliza para variables de tipo cualitativo. Muy importante ir entendiendo. Para estimar magnitudes de los riesgos de mortalidad cardiovascular a los 6 años, se ajustaron modelos multivariantes de Cox. Acá, este modelo multivariante de Cox es un modelo que se usa en un tipo de estudio que se llama análisis de sobrevivencia. Vamos a ir despacio, poco a poco, para no ir confundiendo mucho. El análisis de sobrevivencia es un tipo de estudio en el cual se determina el tiempo en un evento. En este caso puede ser mortalidad, ¿no? Y es un tipo de análisis multivariado. La regresión logística de Cox. Análisis multivariado también se puede denominar, ¿no? Entonces, se ajustaron modelos de regresión de Cox de riesgos competitivos entre la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por otras causas, ¿no? Esto lo que permite es ajustar los modelos en relación a variables confusoras. Nuevamente, hacemos la observación de que todo análisis multivariado como la regresión logística, ¿no? Lo que hace es determinar el rol de cada variable interviniente, identificada. ¿Ok? Se determinaron las hazard radio y sus intervalos de confianza, como se va a ver, y para llegar a un modelo óptimo basado en el principio de parsimonia, se realizó una selección de variables por pasos mediante el criterio de información de ACAI, que básicamente permite hacer una inclusión de la mayor parte de variables intervinientes identificadas. ¿Ok? ¿Hay algún análisis adicional? No le damos mucha atención, tiene que ver con una valoración de una escala, la propuesta de una escala, ¿no? Eh, mm, mm, bueno, el programa estadístico que se utiliza, se utiliza mucho. Sí, lamentablemente voy a abreviar un poco en esta parte para no excederme, pero los análisis, hay programas estadísticos que permiten hacer el análisis respectivo a través de los test estadísticos. Antes era más complicado esto porque teníamos nosotros que revisar muchas tablas, pero Stata, por ejemplo, es algo que se usa mucho en algunas universidades o algunas versiones recientes del SPSS, ¿no? Bueno, la parte ética, que es fundamental, aunque es un observacional analítico, siempre debe ser considerada debido a que puede limitar la posibilidad de publicación. Los resultados se pueden presentar en descripciones, como lo ven acá, ¿no? O se pueden considerar en data descriptiva, tablas, ¿no? En tablas o en gráficos, que son realmente figuras, tablas y figuras, ¿no? Acá vamos a esto es lo que nos dice el Strobe, pauta por pauta, ya lo revisamos en la clase pasada, ¿ven? Hasta la última, y acá tenemos los resultados, ¿ven? De los 21,7 individuos encuestados, se incluyó 6.223 mujeres mayores de 50 años, se excluyó a un 4%, 270, por valores perdidos, quedando este número. Para hacer el análisis, la media de este grupo fue de 66,4, más o menos 11,4, con este intervalo de edades. Y la tabla 1 muestra la frecuencia de cada una de las categorías de respuesta a los factores en relación con los hábitos de vida, ¿no? A ver, vamos a ir, esto es un poco excesivo para poder incluirlo todo, pero nos vamos a limitar a mostrar las tablas, ¿ya? De esta manera no vamos a poder. Ajá.
A ver, esta es la primera tabla, ¿ven? Es una tabla básicamente que nos permite establecer eh, frecuencias, ¿ven? Ustedes ven una columna de números y un porcentaje de frecuencia. Bueno, acá tenemos variables, cada una de las variables con sus características. Índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, nunca. Todas variables categóricas, todas, ¿ven? Todas variables categóricas. Por eso esto se estima a través de este estadístico chi cuadrado. Son variables categóricas, ¿correcto? Tenemos, esta es la columna de totales, pero acá podemos ver las vivas y las muertas. Acá podemos ver la columna de vivas y el porcentaje y la columna de mortalidad y su porcentaje. Y acá también se establece una columna de mortalidad por otras causas. Pueden ver ustedes de que el valor de IP es menor al 0,001, lo cual indica que acá hay estadísticamente significativas diferencias, al menos entre estas columnas y esta. ¿Ok? Lo mismo ocurre en la mayor parte de estas variables. Miren, ¿ven? En la mayor parte de estas variables, con excepción de la última, donde podemos ver que el valor de P es 0,229, que es mayor de 0,05. Entonces, este valor en realidad indica que no establece una asociación entre el consumo de fruta y la mortalidad cardiovascular como un factor asociado o factor predictivo. A diferencia, sí, es lo establece con el índice de masa, tabaquismo, ambiente de humo, alcohol, horas de sueño y actividad diaria y actividad física, ¿no? Que es lo que concluye el estudio. La primera tabla que muestra la relación de las variables en relación a la población. Y acá tenemos, esta es la tabla 1, tasa de incidencia acumulada y mortalidad por otras causas según hábito de vida y enfermedades crónicas. ¿Ven? Nuevamente tenemos lo mismo, el total vivas, muertas y la mortalidad, y acá tenemos diferentes consumo de verduras, legumbres. Acá se continúa la tabla con las otras variables consideradas y se puede ver, por ejemplo, consumo de verduras es de asociación estadísticamente significativa, ¿no? Lo mismo consumo de legumbres, consumo de lácteos no tiene asociación porque es mayor de 0,05. El consumo de dulces aparentemente también, aunque es una asociación muy débil. El consumo de comida rápida, según esto, aparentemente sí. Y podemos ver cada una de las variables que se ha considerado, que es una lista larga, se ha establecido en relación a cada una de los grupos, ¿no? Grupo de personas vivas a los 6 años, grupo de personas muertas por causa cardiovascular y de otra causa, ¿no? Esto muestra el estudio del análisis multivariado de Cox, ¿no? Para la mortalidad cardiovascular, teniendo en cuenta riesgos competitivos de otras causas de muerte, ¿no? Entonces podemos ver acá el- el- los valores, el EE corresponde al error estándar, y podemos ver acá la edad en años, ¿no? Esto es, esperen un momentito, este valor, claro, esta es la escala visual analógica. Tenemos que haber visto la parte metodológica para que hemos usado la escala visual analógica. Pero tenemos el índice de masa corporal, el tabaquismo, el sueño, la actividad principal diaria, el consumo de verduras, la diabetes, el colesterol alto, el ingreso hospitalario de último año y la edad como posibles variables asociadas, ¿no? Y tenemos aquí el hazard ratio y tenemos la diferencia entre el error estándar y el hazard ratio, ¿no? Podemos ver nosotros la significancia estadística en muchos puntos, como por ejemplo edad, eh, en relación al índice de masa corporal no, en relación al tabaquismo no, en relación al sueño sí, mayor a 9 horas al día, actividad principal diaria también encontramos una significancia estadística, aunque débil aquí, y lo mismo se podría decir con diabetes mellitus y otras variables como colesterol alto, ingreso hospitalario último año u otras edades, ¿no? Acá tenemos en la tabla 3 lo mismo, para escala de riesgo para cada categoría de los factores predictores resultantes del modelo multivariado de Cox, y se establece una escala predictora en relación a puntajes. Es parte, tendríamos que revisar un poquito para qué se ha usado la escala visual analógica, no lo he revisado en la parte metodológica, pero creo que en este momento no lo vamos a considerar.
Bueno, termina la parte de Strobe. Ellos hacen una autocrítica que también siempre hay que puntualizar en todo análisis crítico. Toda publicación, todo estudio tiene limitaciones, eso no cabe duda. Debemos considerarlo siempre, ¿ya? Y debemos reconocer una serie de limitaciones. Dice, por su naturaleza observacional retrospectiva, no permite establecer causa-efecto. Esto es claro, ya lo sabemos, debe quedar muy claro y nosotros estudios de este tipo no permiten, ¿ok? Aunque se puede realizar un análisis multivariado como el que se ha realizado, no se puede excluir por completo los posibles efectos de variables confusoras. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Yo puedo decir, hago un estudio observacional, perfecto. Complemento mi estudio observacional con un análisis multivariado para controlar variables confusoras. Perfecto. Pero hay muchas variables confusoras que no llegan a ser medidas. Yo les pongo un ejemplo. ¿Ustedes no creen que la genética puede influir en una asociación de variables? Claro, la genética influye, pero la genética se puede medir. Se han identificado todos los genes asociados a un evento, una característica, no. Entonces, aunque podamos incluir, como ustedes han visto, una lista larga de variables relacionadas, no se tiene la certeza total de haber incluido todas. Entonces, no se llega a excluir por completo posibles efectos de variables. La única manera es el modelo aleatorizado del ensayo clínico. Eso tiene que quedar muy claro. Mejora el nivel de evidencia, sí, porque vamos a analizar algunas variables, pero no considera todas. Asimismo, puede haber variables no medidas en la encuesta que sean predictores de riesgo cardiovascular y no se hayan tenido en cuenta. Como fortaleza de estudio, cabe mencionar que la Corte y las estimaciones son representativas de poblaciones de mujeres mayores de 50 años residentes en España en ese tiempo, debido al diseño muestral. Y es verdad, ahí hay una fortaleza que han tenido un muestreo de un buen nivel. ¿Ok? Es algo que hemos comentado anteriormente. Conclusiones, dice, el riesgo cardiovascular en mujeres de edad menopáusica depende en gran manera de sus hábitos de vida. Aspectos como el consumo de verduras, actividad física, tienen gran importancia según el estudio, pero otros factores de gran relevancia en varones como la hipercolesterolemia o la obesidad pierden valor pronóstico en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Algunas preguntas complementarias del análisis crítico. Se puede hacer esto. ¿Qué se sabe del tema y qué aporta de nuevo? Esto es, por ejemplo, el estudio aporta este análisis. Y es algo bueno que algunas revistas, cuando se aceptan artículos para publicación, piden que el artículo provea como información. ¿Qué se sabe del tema? Dice, la enfermedad cardiovascular es principal causa de mortalidad, ¿no? Eso ya se sabe, existen multitud de modelos de predicción de riesgo cardiovascular, hay muchos estudios, y el estudio que aporta, y acá implica un poquito que se han analizado algunas variables que otros estudios no han analizado, ¿no? Fondos, y creo que eso es todo, y estamos bien, excelente, matemáticamente. Y vamos a ver, ¿sí? Nos preguntamos al final. Vamos a ver, contestamos acá una pregunta y abrimos para sus preguntas, ¿vale? Dice, al tener un tamaño muestral grande, ¿no se consideraría como ventaja? En cierta forma, pero cuando la variable de resultado es poco frecuente, van a tener que esperar mucho tiempo para poder obtener los resultados. Ese es el gran problema, ¿no? El ejemplo que les di. Pero tendría que esperar a veces 50 años para que tener la cantidad de casos debido a que la variable, la enfermedad, es poco frecuente. Por eso, para estudios donde la variable es poco frecuente, es mejor recurrir a un caso control. Entonces, lo que parece ser una ventaja podría no serlo. Muchas veces es inviable hacer un estudio, porque como en el ejemplo que les puse, había que esperar 67 años para tener la cantidad de casos debido a que el cáncer de ese tipo es poco frecuente. Entonces, también, el tamaño de muestra es grande, ¿sí? Pero, a ver, ustedes, yo no sé si es que hay un estudio que hayan hecho una corte prospectiva de 67 años, poco probable, ¿no? Es poco probable. Gracias, Kevin. A ver, abrimos algunas preguntas brevemente solamente para no retrasar el inicio de la práctica del grupo 1 y 2. A ver, ¿alguna duda, por favor? Espero que haya sido una clase útil para ustedes. Hemos puesto un ejemplo práctico. Recomiendo que apliquen Strobe ahora que estamos haciendo observacional. Sería bueno para que no escapen detalles del análisis crítico. Pueden aportar algunos más, obviamente, ¿no? Pero nos va a ayudar mucho para no escapar de detalles, ¿no? ¿No preguntas? Vale. Muy bien. Bueno, me dan por favor unos minutos para comenzar la práctica. Un poquito de agua, la garganta.
iniciamos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.